Te cuento que yo perdí a mi señora hace poco y entonces le hice un florero, se me ocurrió hacer este florero. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. ¿Eso qué cosa es? Esto es un expendedor de mascarilla. Mira ¿Qué es cómo eso? coge la tacita, mira. Este es mi paraguas de última generación. Y vi las madres comprando ahí. De lejos miré así. No sé si me ocurrió hacer una máquina para vender lápiz. Dígame, ¿qué es lo que usted necesita? Yo necesito alguna empresa, alguna persona que le interese alguno de mis inventos y ponerlo en producción, es lo que yo quisiera. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un video más. Yo soy Yamars y este es tu canal de YouTube. Estamos en Surquillo. Hemos venido acá a visitar a un señor que tiene 89 años y aún así a su edad sigue construyendo e inventando cosas de juguete, de papel, de todo reciclado, ¿no? Es un genio el señor. Así que sin más que decir mi gente, acompáñenme a este nuevo video y a ver lo que tenemos por ver. Señor Lesmer, vamos a ver todo lo que usted tiene, lo que inventa, a ver que nos cuente un poquito de su historia. No va a haber espacio. Para ver todo lo que yo invento no tienes espacio, ni yo ni tú. Adelante. Listo. Primera vez que venimos a la casa de un inventor. Mira todo lo que Es una tiene. locura. Wow. Esto es Mira una- todo lo que tiene, mira. Varios científicos me dicen, señor, usted tiene que estar en la NASA. Pues así son los genios. Como una enfermedad es esto no es fácil. Mm. A veces he intentado quitármelo para que me deje vivir. Porque eso desde cuándo le nace a usted esto? Desde niño, desde que tenía 9 años o antes, De así, curiosidad por- ya empecé a hacer cosas. Cuénteme, ¿desde niño usted le nació esto? Sí, viví cerca del mar y entonces te cuento que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, La Segunda Guerra Mundial. sí, ¿no? y entonces los barcos botaban muchas cosas en alta mar por ahí y yo a veces llegaba a la orilla y las recogía, tablas y cosas que venían. Y entonces se me ocurrió la idea de hacer un submarino. De madera y de lata, de lo que me De las latas, todo lo que encontraba. Sí, lo clavé, hice un submarino y lo puse en el agua cuando la marea estaba baja. Cuando subió me metí dentro de él y tuve que salir rápido porque me estaba ahogando. Vaya que le puse pedal y todo. Que se porque metió yo- dentro del submarino y Sí, se metió al mar. sí, porque yo creía que mi inocencia, ¿no? Por mi inocencia yo pensé que iba a caminar por abajo del mar. Espérate, mira, mi vaquita te saluda a la entrada. Esa es Hola. la vaquita lechera de Gloria. Sí, mira, saluda a los señores ahí. Mira, tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Mata mote con el rabo. Ay, que vaca tan salada, tolón. Mira ¿Qué es cómo eso? coge la tacita, mira. Ah, su tacita de café también, el Si robot no de toma cafetal. cafetal, ¿va a parar dónde? No puedo decir. No. Al hospital. ¿Qué edad tiene usted ahorita, señor Lesnar? Me falta poco para 90. 90 y todavía sigue creando. Mire qué tal cerebro que tiene. Mi un cerebro de genio. cerebro para los inventes, estoy como si tuviera 20. Claro, yo lo veo bastante lúcido, bastante cuerdo todavía, no parece de 90. Mi facultad le perdí un poco, pero mi cerebro, mi mente, Sigue la corriendo. pierdo, todavía no la pierdo. No. Yo le digo a mis hijos, cuando ustedes me ven sentado en un sillón mirando el techo, mi casa todo el día sentadito ahí, es que ya fue ya. Claro. Pero no puedo, camino todos los días 20, 30 cuadras. Don Onofre debería mandarle algo por la publicidad, mira. Tampoco. Le manda No me dice ni ay, no me dice ni hola. ¿Cuál es el Diario. secreto para mantenerse todavía así como usted, así lúcido? Camino mucho, Camina. sí. ¿Y la pero hago alimentación? ciertas cosas también. ¿Qué, la alimentación? Normal. Normal, solamente camina nomás. Camino mucho y hago mi ejercicio, me estiro los dedos, las manos, todos los días. Masajes, estiramientos. Me peino y me rasco con un cepillo de lavar duro el cráneo para que los poros. Para activarlo. Mira, este cabello me ha salido nuevo que yo no tenía esto. Ha abierto los poros. Sí, Con se el- me abren con los el poros, marcador. porque los poros, si tú te peinas por arriba de superficial, igual que a las chicas te ponen, ¿cómo se llama? Base. Bases acá, se tapan todos los poros. Todos los poros.
No, eso no es muy bueno, pienso yo, no sé. O sea, yo me tengo que rascar entonces Yo porque me queda el cabello. me paso en la cara una toalla que me raspe duro. Este es mi paraguas de última generación. Esto me protege de la lluvia. De la lluvia, de los rayos y los De truenos. todo me protege. Entonces yo lo llevo acá lleno de agua Ya. y si tengo sed por el camino, ¿Cómo se llama ese invento? yo le llamo paraguas Paraguas toma todo. cielo, yo le llamo paraguas cielo. Aparte te cuento que estuve cuando joven 10 años compitiendo. Compitiendo en concurso de carrera. Ah, de carrera. Corría. Ya. Empecé corriendo 100 metros plano, 200 y así fui aumentando y después ya corría maratones ya de 20 kilómetros. ¿Has sido deportista? Fui 10 años. Deportista. Siempre quedaba entre los primeros, siempre entraba ahí. Pero nunca dejé el invento. Desde niño los niños lo íbamos a jugar por ahí, en el barrio. Y ellos a jugar pelota, a bola, cosas, no sé, yo buscando ruidos y haciendo cositas, haciendo carritos. Que los niños normales jugaban los juegos tradicionales, usted buscaba qué inventar. Cuando Paolo fue a Rusia, el tema aquel de Rusia, ¿te acuerdas? Sí. Bien. Este es un bastón, yo voy por la calle, ahora no está también, se ha puesto un poco viejo ya. Yo voy caminando por la calle con mi bastón y Paolo va dando Paolo va paleteando. gol, gol. ¿Eso de qué está hecho? ¿De tubo? De todo, de que me encontré un papel, un cartón y esto lo corto de un periódico. Ah, de un cartón lo pone y la pelota está hecha de Tecnopor, creo. Sí, ¿no? también. Empezó también orejita. Se lo deja Flores. Oreja, mira, oreja, dale, gol, oreja, dale, gol, gol. Te cuento que íbamos a un sitio que estaba fuera de mi casa, en una zona donde botaban basura y eso, y allí íbamos a jugar allí hacíamos cometas, ¿no? Pero a un grupo de nosotros nos dio la idea de hacer cometas así, más grandes que nosotros, de esta altura así, y la volábamos con soga porque era demasiado fuerte, jalaban mucho, y entonces observé que para que pudiera volar, porque si no volaba, no subía, había que poner una cola bien grande que pesara bastante, ¿no? Y yo era delgadito, así, flaquito, delgadito. Se fue volando con la cometa. Sí, y entonces, no, sí, Sí, me imagino que es eso. Vi que, observé que, me di cuenta que la cola que le había puesto a la cometa pesaba más que yo. Y yo me dije, bueno, si levanta esto, me levanta a mí. Claro. Le quité la cola, puse como un columpio y me senté. Tremendo susto que pasé cuando jalaron eso. ¿Eso qué cosa es? Esto es un expendedor de mascarillas. De mascarillas. Está rústico, ya funciona una parte de ella, ya la parte principal funciona. Yo lo voy a dar con la mano, lo voy a dar porque no le he puesto todavía la manigueta, lo voy a dar vuelta a Ya, a ver. Mira. Mira, se saca la mascarilla, mira. Ahí está. Y también para echarle su monedita también para comprarla, No, claro. es para echarle la moneda. Claro, es para echarle una Ponerla en moneda. la puerta de todos los hospitales de Lima. Imagínate tú, 70 años inventando, pero acá no están. ¿Qué hace con lo que inventa? He empezado a anotar acá, a anotar algunas cosas, y yo no lo escribo, lo pongo así para ir acordándome las cosas porque Lo hacen dibujo para saber lo que va a hacer. No, lo que voy a hacer es lo que tengo hecho que se me ha olvidado. Mira, sí. ahí puse hace unos días que conversando acá me acordé que hice un telescopio ¿De cartón? de tubo plástico de la calle que me encontraba. Yo lo recojo por la calle para hacer mi invento. Y entonces te cuento que a mí me llamaba la atención de que para poder ver algo en cámara lenta hacía falta muchos recursos. Y eso me daba vuelta en la cabeza. Tienes que buscar un local, una cámara, tomar en la pared, no sé, un espacio, en aquella época, no sé ahora cómo estará eso, poner ahí, tomar a una velocidad, ¿no? Después pasar a una velocidad menor para poder ver las cosas en cámara lenta. Y yo decía que no hacía falta ese recurso para eso. Esto es algo importante para la salud de los niños. ¿Qué cosa es eso? ¿Un pastillero gigante? Sí, más o menos. Cuando uno lleva a su bebé, a su nieto, a quien sea, al hospital y le mandan pastillas o goticas para los oídos, tú tienes que coger y poner ese medicamento en un lugar en tu casa donde no esté mezclado con los medicamentos de los adultos. ¿Qué sucede?
que a veces nosotros los adultos nos equivocamos cuando vamos a coger el pomito de gotero y le damos un medicamento que no es el correcto al niño. Eso me dio la idea de hacer un botiquín, yo le llamo botiquín. Tú llevas tu bebé al médico y te manda gotica para los oídos. Tú pones el niño tiene enfermo es el oído. Tú pones tu pomito aquí, eso te da seguridad en el momento de no coger un pomo que para acá, para la nariz o para la boca, sino el oído que es que el bebé tiene enfermo. Eso te da más seguridad. Yo decía que era mucho recursos que voy a usar para ver las cosas en cámara lenta. Yo quería hacer un telescopio que yo pudiera ver las cosas directamente en cámara lenta. Te cuento que lo hice un día. Y te cuento, en mi casa había una pecera que tiene un motorcito, un vibrador, ¿no? Que le echa el agua a los pececitos del aire y eso. Eso en Cuba se mueve, la corriente en Cuba, el círculo de velocidad de Cuba, la corriente es 60 por segundo. Es decir que ese muellecito se mueve 60 por segundo, no sé acá en Perú cuánto será. Bueno, en Cuba era 60 por segundo. Lo primero que miré con mi telescopio, con un tubo y un vidrio del y se hice así, miré el vibrador de la pecera y me asusté, porque lo oí que hacía así, mira, boom, boom, boom. Entonces yo oía un primer piso, un segundo piso, y me paré en el balcón y empecé a mirar para abajo así. Digo, Dios mío, coño, como decimos los cubanos, coño, ¿qué yo he hecho aquí? Con su telescopio. Me asusté. La mamá le da beso al hijito en la frente, mira, pum, 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 pum. La mamá. Ese es el Día de las Madres. A esta muñeca la compré, yo voy a la cachina a buscar muñequitas, le quito la cabeza. ¿Así de la cachina compré eso? Ahí compro toda esa Mira, aquí dice cosita. acá, por mucha fuerza que tengan los imanes más potentes del mundo, los corazones de las madres jalan más. Feliz Día de las Madres, interesante. Se me ocurrió ese mensaje, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué es lo que hace usted con las cosas que crea? ¿Se las guarda o las vende? No vendo nada, hasta ahora no vendo nada por ningún lado. Lo que hago es, las voy, a veces las modifico y a veces las guardo. No me acabaré alguna vez, ¿ha visto la chica? No, nunca ¿No la ha visto? No. Yo tampoco, pero acá la van a ver en mi casa. Mira la chica que va en el tubo, mírala aquí. Tan taronito, tito. Tan taronito. Está bailando la chica del tubo, Mírala ahí, mírala cómo baila. Tan taronito, tito. Tito. ¿Qué hace con sus inventos usted? ¿Lo quiere vender? ¿Qué es lo que desean hacer? Mi invento, yo lo que he hecho acá no es para tener en mi cuarto ni en mi casa mirándolo todo el día. Lo hago para usarlo, para que la población lo use, se materialice, porque estos son maquetas, hay que producirla en masa y vendérsela a la población, darle ese. ¿Tú eres ama de casa? Sí. Sí, ya. ¿Tú barres tu casa? Sí. Cuando tú barres, estás barriendo y de momento de repente toca la puerta, tú tienes que coger la escoba y ponerla en la pared y dejar y ir a abrir la puerta. Ajá. O si el bebé, el niño llora o la cocina, tienes que correr porque tienes que apagar lo que estás cocinando. Eso te produce que muchas veces se cae en el piso, da un golpe, el palo a veces suena y a veces la pintura la vas deteriorando en tu casa al nivel de la escoba. Entonces yo hice una escoba que, por ejemplo, tocan la puerta, tú estás barriendo, ¿no? Tocan la puerta y yo voy a abrir la puerta con la escoba donde mismo yo estoy. Ahí la dejo, cuando vengo la vuelvo a montar y sigo barriendo mi casa. La idea es que los inventos que él crea, obviamente son maquetas, ¿no? Pero llevarlo a la realidad, que alguna marca o empresa se interese en lo que él hace y vea que de eso se puede sacar un beneficio económico, ¿no? Y que se puede producir en masa y comprar la patente, comprar la idea, crear una asociación, depende, ¿no? Hay muchas alternativas, ¿no? Y la idea es que esas marcas se enfoquen y les interese lo que él hace y llevarlo ya a la escala real. Ajá. Tengo algo ahí cómico que te voy a mostrar. Te voy a contarlo, déjame contarlo, esconderlo. Te voy a contar lo que me pasó. Para explicarte primero, fui al mercado un día y compré un recogedor. Y cogí, lo puse aquí en la cocina y al otro día por la mañana cuando me levanto que voy a coger el recogedor, me dio la sorpresa que eran dos. Dos recogedores. Me traicionó. Yo no sabía que tenía novio o novia. Mira. ¿Tienes hijito? No. Mira, parió un recogedor o no sé dónde lo sacó. Parió un recogedor. Yo no sabía que tenía novia o novio. Dígame, ¿qué es lo que usted necesita? Yo necesito alguna empresa, alguna persona que le interese alguno de mis inventos y ponerlo en producción, es lo que yo quisiera. O sea, usted lo que necesita es apoyo de alguna empresa, Apoyo una entidad. financiero para empezar
para producir alguna de estas cosas que yo tengo acá. Cuando nosotros los adultos llevamos a los niños a la escuela o a otro sitio, mayormente a la escuela por la mañana, no nos damos cuenta que los pasos nosotros los adultos es grande. Ajá. Y los pasos de los niños es chiquito. Cuando nosotros damos un paso, ellos dan por lo menos 5 o 6 pasos así, pobrecitos. Llegan a la escuela, al colegio, llegan agitados, llegan corriendo. No nos damos cuenta que tenemos que tener conciencia de ese tema, de que tenemos que caminar más pausadamente para darle tiempo que ellos caminen sus pasitos. ¿Sí o no? Déjame decirte, me hacía falta un local. Un local más grande. No tengo un local, todo esto lo hago arriba de la mesa, arriba del tazo del guante, no sé, en la cocina, donde quiera hago todas estas cosas. O sea, lo que usted necesita es un apoyo que lo financien a alguien para que usted construya todas sus ideas, los plasme en cosas reales. Si alguien que le interesa algo de lo que yo hago y se ponga en producir más. Bien. Chicos, mira, te cuento, un día y vi las madres comprando lápiz, de lejos miré así, y no sé, se me ocurrió hacer una máquina para vender lápiz. Entonces hice esto está hecho con un disco de esos antiguos, donde se echan la comida de los perritos, todas estas cositas que me voy encontrando las voy haciendo. Esto trabaja bien, perfecto. Tú lo echas, pero ahora no lo tengo conectado. Tú echas una moneda por acá. Ajá, y eso hace lo que tú veas. Fírmame ahí para que tú veas lo que hace ese robot. A ver si no falla porque ese día no trabaja. Mira lo que hace. Mira, un lápiz, mira. Wow, mira, qué genial, y salió un lápiz, mira. Pero hay un detalle aquí que tú no observaste. Esta es la maestra robot. Ella, según estaba trabajando acá, ella está escribiendo en su buró, en su libreta. Yo te digo mi opinión personal, que aunque los niños tengan en su mochila, en su hueso, llevan 10 lápices, si esto está en la puerta de la escuela primaria, por ejemplo, para ver esto ellos le van a echar la moneda de todas maneras. Sí. ¿Algunas palabras finales que quieras decir? Bueno, como lo he dicho en varias entrevistas, ¿no? Es un abuelo único. No hay palabras para describir lo que siento, lo que he vivido desde niño a su costado, porque he tenido ese privilegio, ¿no? Desde chiquitito, desde que nací prácticamente, estar a su lado y vivir todas estas experiencias de sus inventos. Y como dice él, ¿no? Toda marca o empresa que se interese en sus inventos, en llevarlo a la vida real, a la escala real, se pueden contactar conmigo y con mucho gusto hacemos coordinaciones para lograr que su idea sea realidad. Acá tengo algo especial. Te cuento, esto es un florero, ¿no? Te cuento que yo perdí a mi señora hace poco y entonces le hice un florero, se me ocurrió hacer este florero, ¿ves? A ella le gusta mucho la rosa roja y le puse una roja y se me ocurrió esto. Darle candela y darle esa figura a ese... Sí, ¿no? Como si fueran unas piernas. Sí, exacto. Tiene 3, son 4 pomos de agua cielo, pero bueno, ahí están ya. Esto es otro bastón más. ¿Otro bastón más? Sí, pero este es un bastón Gloria, leche Gloria. Yo voy caminando por la calle y el bastón mío con los lengua afuera tomando leche. Gloria debería pagarle a usted por la publicidad que le está haciendo. Yo espero que Gloria se le abra la Gloria y me dé una Claro, Gloria, tiene que pagarle por toda la publicidad que le está haciendo. ¿Cómo le llamo? Un servidor de agua. ¿Servidor de agua? Mira, déjame explicarte. Observé en mi familia que nos sentábamos todos a comer, los niños y todos a comer, y hay niños a veces que quieren servirte el vaso de agua o el vaso de gaseosa. Y nosotros los mayores y los niños no podemos con un pomo esto que pesa demasiado. Claro. Entonces yo hice este sistema para tú, lo pones aquí, lo abres aquí, metes el pomo, lo pones ahí, pero esto tiene algo especial. Bendice la comida. Nosotros debemos bendecir la comida cuando nos sentamos a comer, Señor. Que Dios bendiga los alimentos. Esto tiene, y ahora se me logró la pilita que tiene. Tiene una voz grabada que dice, cuando tú haces así y echas el vaso de agua, dice que Dios bendiga la comida. Si son 5 personas que toman agua, las 5 personas cada vez que toman agua dice que Dios bendiga la comida, para bendecir la comida. Observa esto. Esto es un Papá Noel pelotero. ¿Papá Noel pelotero? Sí. ¿Le gusta la pelota al señor, no? No, el Papá Noel, tú echas una monedita por acá y le das la patada a un chupetín y sale por este hueco. A ver. Ahí está. Te lo voy a poner ahora mismo. Ya voy a poner donde va. Los caramelos están por ahí. Chupetín. Ah, tiene chupetines, ¿verdad? Mira. Sí, le puse ahí para poder apreciarlo. Ahora acá atrás tiene una ventana que por ahí se llena de los chupetines, ¿me entendiste? Ya, ajá. Y por acá está las moneditas.
La Hay que monedita. meter la monedita. Es un... Claro, tiene que meter la monedita para que compre chupetines. Obsérvalo. Pues, Pues mira, salió chupetín. mira la patada que le dio. ¿Sí o no? Ah, patea la... Es un Papá Noel pelotero. Con mucho amor le digo a las personas que desean ayudarme, de cualquier forma, siempre aceptaré cualquier ayuda que venga de parte de las personas, Y usted- con buena voluntad y buen amor. Ya, si desean yapearle o plinearle, ¿a qué número? Al Claro. número, Julio. Al número de acá de mi nieto, que es el que maneja esa tecnología. Bien. Claro, cualquier apoyo económico que quieran hacerle de buen corazón, a Sí. mi número 956-104-916 al YAPE y serán bien recibidos. Bien. Para Con mover. mucho amor. No se olviden de apoyar al señor con sus inventos, alguna empresa que vea, que quiera financiarlo para hacer uno de sus inventos realidad, y también las personas que quieran apoyarlo con algún yape, ¿no? Sería todo bienvenido. No se olviden de suscribirse a mi canal, regálame un like, déjame un comentario qué te pareció este video, dale click a la campanita de notificaciones, opción todas, y no menos importante, mi gente, compartir. Compartan mi video y compartan mi canal por todos lados para seguir creciendo y seguir haciéndolo más conocido, ¿no? Así que sin más que decir, mi gente, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!